pasaría si te dijera que el miedo que sientes sobre el futuro económico no es solo un pálpito? Que los mismos datos, las fuentes oficiales que los bancos y gobiernos usan, están gritando alerta roja. La Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, ha elevado las tasas de interés al punto más alto en más de 2 décadas. ¿Por qué te debe importar esto? Porque cuando el banquero central de la economía más grande del mundo se pone nervioso, el efecto dominó llega hasta tu supermercado. En los próximos minutos, te voy a mostrar 3 señales oficiales que confirman que la frase "se viene una crisis económica mundial" no es una teoría conspirativa, sino una preocupación basada en hechos. Y lo más importante, ¿qué puedes hacer hoy para blindar tus finanzas? La primera señal de alerta viene directamente de cómo se maneja la deuda. Piénsalo así, la economía es como un auto y el combustible es el crédito, el dinero prestado. Cuando la economía se sobrecalienta, mucha inflación, los bancos centrales, como la Fed, suben las tasas de interés. Este es el freno de mano. Imagina que la tasa de interés es el termostato de tu casa. Si hace mucho calor, inflación alta, subes el termostato, subes la tasa. Pero si subes el termostato demasiado rápido, la casa se enfría de golpe y todos se quedan tiritando. Esto es lo que está pasando. El costo de pedir prestado dinero para una casa, un auto o un negocio es altísimo. Las empresas dejan de invertir, la gente deja de comprar y el crecimiento se detiene. Fuentes oficiales como el Banco Mundial alertan que el alza sincronizada de tasas es la más agresiva en 50 años. ¿Y por qué es un problema mundial? Porque cuando las tasas de interés suben en Estados Unidos, el dólar se hace más fuerte. Esto significa que a los países en desarrollo, como los de Latinoamérica, les cuesta mucho más pagar sus deudas, que están principalmente en dólares. Es como si el valor del dólar se duplicara de la noche a la mañana, pero tus ingresos siguen siendo los mismos. El riesgo de impago o default de deuda soberana, la deuda de un país, es una bandera roja gigante en los informes del Fondo Monetario Internacional, FMI. La segunda señal clave se ve en tu propio bolsillo, y las fuentes oficiales de estadísticas de consumo lo confirman: el ahorro personal está cayendo en picada y la deuda de tarjetas de crédito está en máximos históricos. Este no es un dato menor, es el pulso de la clase media. La pandemia obligó a muchos gobiernos a imprimir billones de dólares, o su equivalente, para mantener a flote a la gente. Esto te dio un respiro, pero a la larga, creó la inflación actual. Ahora, la gente no tiene más esos ahorros extra. ¿Qué hacen? Recurren a las tarjetas de crédito. Los informes del Banco de la Reserva Federal de Nueva York muestran que la deuda de tarjetas de crédito en Estados Unidos ha superado el $1 billón. Esto es insostenible. Cuando la gente usa dinero caro, crédito, para pagar bienes básicos, comida, gasolina, el motor del consumo está fallando. La confianza del consumidor, medida por instituciones como el Conference Board, está estancada. Si la gente no se siente segura sobre su futuro laboral, no compra televisores, no sale a cenar ni planea viajes. Cuando el 70% de la economía de un país depende del gasto del consumidor y este gasto se frena, la recesión está a la vuelta de la esquina. Estamos en una situación en la que el consumidor ya no puede ser el héroe de la economía. La tercera y más silenciosa señal está en el mercado inmobiliario, un sector que siempre ha sido un indicador principal de las crisis. Los precios de las viviendas en muchos lugares siguen siendo altos, pero no te dejes engañar. Los datos de permisos de construcción y ventas de viviendas nuevas, publicados por las oficinas de estadísticas de cada país, nos cuentan una historia diferente. Con las altas tasas de interés, las hipotecas son casi impagables para el comprador promedio. El volumen de ventas se desploma. Aunque los precios de las casas tarden en bajar, son lentos para reaccionar, el negocio que está detrás, el de las constructoras, se congela. ¿Quién va a construir casas si nadie las puede comprar con el crédito actual? Esto detiene una enorme cantidad de empleos, desde el electricista hasta el plomero, pasando por el vendedor de materiales. Una caída en la construcción tiene un efecto dominó que arrastra al sector financiero y al empleo general.
El fantasma de la crisis de 2008 siempre comienza con una tensión insostenible en este mercado. El objetivo de este video no es asustarte, sino prepararte. Las fuentes oficiales están confirmando los riesgos, no los estamos inventando. La buena noticia es que, a diferencia de los gobiernos o bancos, tú tienes el control directo sobre una cosa, tus finanzas personales. Tu paso de acción concreto que puedes aplicar al día siguiente es sencillo: crea tu colchón de 6 meses. Revisa tus gastos y reduce todo lo que no sea esencial. El dinero que ahorres, guárdalo en una cuenta de muy bajo riesgo y de fácil acceso, como una cuenta de ahorros. La meta es tener suficiente dinero guardado para cubrir tus gastos fijos, alquiler, comida, servicios, durante 6 meses y, por mala suerte, pierdes tu empleo. En tiempos de turbulencia, el efectivo es el rey porque te da tiempo para pensar y negociar sin la desesperación de tener que aceptar el primer trabajo que aparezca. Estas 3 señales, la agresiva subida de tasas, la alta deuda de consumo y el estancamiento inmobiliario, no son predicciones, son hechos basados en datos oficiales. Ahora, me gustaría saber tu opinión. De estas 3 señales, ¿cuál crees que será la primera en desencadenar el problema más grande? ¿Qué sector de la economía en tu país crees que será el más afectado? Déjame tu comentario. Y si quieres seguir recibiendo análisis financieros complejos explicados de forma simple y eficiente, suscríbete para más lecciones de finanzas simples y eficientes.